Así que en esta tarde yo tuve una lucha con el Señor con esta palabra, porque yo le decía, pero ¿por qué esa palabra, Señor? Y el Señor, cuando usted tiene intimidad, el Señor le habla a uno. Y el Señor me decía, porque es que todavía hay algunos que cargan con esas cadenas. Y la palabra de esta tarde es rompiendo las cadenas, porque todavía andamos atados con cadenas, aún estando en la iglesia, aún llevando años sirviéndole a Dios, nosotros todavía tenemos cadenas que nos atan. Y el Señor me decía, no queremos soltar esas cadenas, y cuando estamos atados, no nos damos cuenta que estamos atados a nuestros enemigos. Porque es el enemigo el que te ata. Dios nunca te va a atar. Dios nos llamó a libertad. Dios nos dio libertad. Entonces muchas veces nos estancamos porque estamos encadenados. Por eso es que a veces decimos, ya no me siento igual en la iglesia, ya no me siento igual en el matrimonio, ya no me siento igual en el trabajo. Porque hay cadenas que nos tienen atados, y esas cadenas no te hacen sentir lo que Dios quiere que tú sientas, ni te dejan vivir lo que Dios quiere que tú vivas. Juan 8:36 me dice, así que si el Hijo los hace libres, ¿qué dice? No, pero dígamelo con ánimo. Libres. Si el Hijo me hizo libre, entonces yo verdaderamente soy libre. ¿Y quién es el Hijo? Entonces Jesús murió por mí, pagó mis pecados, sufrió mis enfermedades, por lo tanto yo soy libre. Yo soy libre. Yo tengo libertad. Yo no tengo por qué proclamar una enfermedad que dice el doctor que yo tengo. Yo no tengo por qué repetir lo que pasé en mi pasado, porque ya pasó. Y yo fui libre de mi pasado. Yo no tengo por qué proclamar el sufrimiento, porque ya Jesús lo pagó. Ya yo lo sufrí. ¿Para qué voy a volver a proclamarlo si ya pasó? Cuando usted vive proclamando su sufrir, su dolor, su enfermedad, es porque usted tiene una cadena y está atado. Entonces usted tiene que ser libre para que avance a donde Dios quiere que en este tiempo usted ya esté. Gálatas 5:1. Vamos a leerlos juntos. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Por qué volvemos a esclavizarnos si ya fuimos libres? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. Si ya somos libres, yo no tengo que volver a recordar los 13 años de violencia doméstica que yo viví. Yo no tengo por qué recordarlo, yo no tengo por qué proclamarlo. Yo lo viví, pero sobreviví. Aquí estoy, sobreviví. Entonces no tengo que, ay, yo lo pasé tan bien, fíjate. No, yo soy libre. Aquí estoy, no morí. ¿Cuántas enfermedades? Pero fui sana. Aquí estoy. ¿Cuánto de niña sufrimiento, rechazo yo sentía? ¿Cuánto? De parte de mi mamá. Somos 9. Hay uno que ya se fue al cielo, pero sí lo cuento. 6 varones y 3 hembras. Y yo veía el amor más para los varones. Yo soy la mayor. Yo sentía. Lavaba ropa. Yo fregaba. ¿Qué no hacía? Y no sentía el amor de mi mamá. Pero anoche le celebré los 70 años. ¿Qué voy a hacer? ¿Vivir de ese rechazo? ¿Sabe lo que aprendí?
a recibir el amor de Dios y a darle de ese amor. Porque nadie te va a dar lo que no tiene. Entonces, si no lo tienen y no te lo dan, recíbelo tú y dalo tú. Dalo tú. Porque por algo Dios ha permitido que tú seas una vasija y Él confíe en depositar en ti lo que a los demás le falta. Lo planeamos lo más chévere, lo más nice. Y la cogimos. Ella hasta el último instante no supo que era para ella. Ella misma se hizo el bizcocho. Ella misma se hizo el bizcocho. Le dijimos que era para el compromiso de mi sobrina, pero ella misma se hizo su bizcocho. Le compraron un traje espectacular y ella llegó y todo el mundo, ¡surprise! Y ella aprendí a darle el amor que no me dio. Pero no me dio porque no quiso, es porque no sabía. Y aunque no quisiera, no me importa, porque yo soy portadora del amor de Cristo. Entonces yo tengo que dar lo que a ella le faltó. Jesús nos libera del pecado. Hoy la humanidad está marcada por las luchas de poder, por el dominio del más fuerte sobre el más débil. Mire, hoy vivimos eso en la realidad. Hay una competencia de ver quién es el más fuerte. Lo que nos ha llevado a oprimir o a estar en opresión. Hay gente que vive en opresión, no depresión. En opresión. Opresión y depresión son dos cosas diferentes. La depresión viene de adentro, la opresión es de afuera. Hay naciones que se están matando. En nuestros trabajos vivimos una opresión por los jefes, opresión por compañeros de trabajo, ¿cierto? Compañías explotándonos. Y a veces yo pienso y digo, pero ¿cómo es que se eliminó la esclavitud si somos esclavos de un jefe? Vivimos trabajando. Viven violando los derechos humanos. Y esto es más, y ha sucedido simplemente porque todos anhelamos la libertad del mundo natural, cuando en realidad tenemos que buscar la libertad del mundo espiritual. Porque en el mundo natural nunca vas a tener libertad. Tenemos que entender que el príncipe de este mundo es Satanás. Él gobierna este mundo. Por eso fue que Dios te llamó y te escogió, te posicionó en la tierra para que tú vinieras a reinar y a posicionar las leyes de su reino en la tierra. Para que lo sobrenatural de Dios se manifestara aquí en la tierra. Pero nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos, nos desenfocamos, nos desconectamos de Dios y empezamos a vivir en lo natural. Y lo sobrenatural no se manifiesta. Cuando en realidad, si yo soy libre, porque Jesús murió por mí, me hizo libre, quiere decir que en lo natural, en la tierra, yo también tengo que vivir esa libertad. Lo tengo que vivir. En mi trabajo yo soy así, yo peleo. Porque me han aguantado el yo poder viajar y salir a ministrar. Y estoy así. La semana pasada le dije al pastor, si llego hoy, dejé el trabajo. Pero Dios me sienta en la silla y me amarra para que no me vaya. Le dije. Pero el viernes me llama alguien y me dice, si yo te busco una entrevista con una compañía, ¿tú vas? Y yo le digo, claro que voy. Pero le puse una condición, te trabajo 3 días en la oficina y 2 en mi casa. Y me gano tanto y quiero tanto. Y voy a viajar 1 vez al mes, porque tengo que salir a ministrar. Esas son mis condiciones. A mí no me importa, después que me traigas lo que yo necesito, tranquilo, yo te lo traigo. Condiciones del mundo espiritual al mundo natural. Porque cuando tú eres un hijo de Dios y tú portas la autoridad y el poder de Dios, el mundo natural se tiene que sujetar a tu poder y a tu autoridad. Jesús nos ha dado una verdadera libertad. Hubo un momento donde Jesús estaba con los judíos y habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, le dijo él, serían verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre.
Así que si el Hijo los libertara, verdaderamente serán libres. Esta libertad no es parcial ni es solo una sensación pasajera. Muchas veces hay personas que son libres, pero es pasajero la libertad, porque cuando salen por la puerta vuelven a encadenarse. Muchas veces se ministra la liberación y el espíritu por el cual se ministró la persona solamente se controló. Solamente dijo que yo me mantengo quieto. Él se sujetó por un momento. La libertad fue pasajera. Sin embargo, la libertad que Jesús te ofrece es una libertad absoluta y transformadora, porque es una libertad en realidad y permanentemente. Cuando Dios te hace libre, te hace permanentemente. Muchas veces la persona se va a preguntar, o que usted puede preguntar, ¿se puede estar un cristiano endemoniado? No. Si es cristiano, no. Puede estar influenciado. Porque una persona no puede tener al Espíritu Santo y al enemigo adentro. Pero usted puede estar influenciado, porque se le abre puerta al enemigo. Y nos dejamos influenciar por pensamientos, por lo que vemos, por lo que escuchamos y por lo que hablamos. Le abrimos puertas al enemigo. Entonces tenemos que tener cuidado por lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos y también lo que hacemos. Porque lo que pasa es que contaminamos esa libertad. Usted tiene su casa con una verja, ¿verdad? Usted tiene su casa, usted tiene ventana, usted tiene puerta. Si usted deja las puertas abiertas y las ventanas, ¿se le va a entrar el ladrón o no? Claro que sí. Lo mismo pasa con Satanás. Si usted le abre puertas, él va a entrar. Si usted le abre ventanas, él va a entrar. Entonces ya no va a tener libertad. La libertad no se encuentra en la religión, ni en las buenas obras o en nuestra fuerza. Se encuentra en Jesucristo. Y él es el único que tiene el poder para romper las cadenas. Solo Jesucristo. Solo Él puede romper esas cadenas que tú tengas de depresión, esa cadena que tú tengas de rechazo, de culpabilidad. Hay personas que tienen cadenas de culpabilidad por lo que pasó, por lo que no hicieron, por lo que le permitieron hacer. No. Esas son cadenas que el enemigo sabe que por ahí te puede agarrar. Muchas veces creemos que solo por asistir a nuestras reuniones, que porque solamente venimos el domingo, vivimos en libertad. Eso no es suficiente. Porque mientras usted viene aquí a veces los domingos, usted sigue con las mismas conductas de antes. Usted no vive en libertad. Porque una persona que vive en libertad vive la palabra de Dios. Una persona que vive en libertad obedece la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que murmurar es malo, yo no murmuro. Si la palabra de Dios me dice que mentir es malo, trato de no mentir. No le voy a decir que no miento, porque entonces me voy para. Trato de no mentir. Si la palabra de Dios me dice que debo congregarme, me congrego. Entonces muchas veces creemos que porque venimos y escuchamos ya somos libres. No, la libertad es mucho más que solamente escuchar la palabra de Dios. La libertad también es vivir la palabra de Dios. La libertad también es obedecer la palabra de Dios. La libertad también es amar al enemigo. La libertad de Dios también es perdonar al que me abusó. La libertad también es perdonar a aquel que habla mal de mí, aquel que me traicionó, aquel que me abandonó, aquel que me rechaza. Esa es la libertad también. Vamos a romper con las cadenas que nos asedian. Quitemos todo peso que nos impide correr. Colosenses 3:8. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo. Ay, ¿cuántos se enojan aquí? Digan amén todos. Amén. La furia. ¿Cuántos furiosos hay aquí? Amén.
El comportamiento malicioso. Mire, hay personas que se comportan con malicia. Hay personas que van a llevarle a usted algo con una malicia. Hay personas que lo llaman o le envían un texto con una malicia. La calumnia. Hay personas que levantan calumnia los unos con los otros. En la iglesia, en la familia, en el trabajo. Eso pasa donde quiera. ¿Y qué me dice del lenguaje sucio? Hay personas que todavía hablan malo. Todavía hablan malo. Esos son cadenas. El enojo es una cadena. La furia es una cadena. El comportamiento malicioso es otra cadena. La calumnia es una cadena que usted tiene atada. Y el lenguaje sucio es otra cadena que todavía usted tiene atada. Si usted tiene esos comportamientos, usted tiene cadenas atadas. Tenemos que romper esas cadenas. Primera de Pedro 2:1. Tenemos esas cosas, pero mira lo que nos dice Primera de Pedro. ¿Qué me dice? Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Déjemelo ahí un ratito, pastor. Por lo tanto, primero dice que se deshaga de toda mala conducta, de todo mal comportamiento. Y dice que acabe con todo engaño. ¿Sabe por qué? Porque usted cree que engaña al pastor, a su esposo, a su esposa, a su jefe, a su jefa con su comportamiento. Con la hipocresía. ¿Usted cree que engaña? Deje los celos. Deje los celos porque aquel está allí sirviendo, porque aquella no. O deje el celo porque aquel lo hicieron lead y a usted no. O deje el celo porque el hermano de usted compró casa y usted no. Deje los celos. Y toda clase de comentario hiriente. Cuando usted habla mal, sea de su cónyuge, sea de quien sea, usted está hiriendo a esa persona. Pero ¿sabe a quién también usted está hiriendo? A Dios. Porque si yo hablo mal de Joanny, yo estoy hiriendo a Dios, porque ella es hija de Dios. Si yo hablo mal de mi esposo, yo estoy hiriendo a Dios, porque él es hijo de Dios. Y si usted habla mal de mí, usted está hiriendo a Dios, porque yo soy hija de Dios. Entonces no debemos. Tenemos que deshacernos de todas esas malas conductas. Santiago 1:21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tienen el poder para salvar su alma. Yo no tengo el poder para salvar tu alma. Lo tienes tú. Lo tienes tú. Tú tienes el poder. La palabra que Dios ha sembrado en tu corazón es la que tiene el poder para salvar tu alma. ¿Qué palabra está en tu corazón en este día? Palabra de rencor, palabra de odio, palabra de falta de perdón. Esas palabras no van a salvar tu alma. Acuérdate que la lucha es por tu alma. El cuerpo se queda en la tierra. El espíritu vuelve a Dios porque Dios fue el que lo creó. Pero tu alma es la que está peleando Satanás. Tu alma es la que va al cielo o al infierno. Esa es la lucha en tu alma. Tú tienes el poder de salvarla a través de la palabra que Dios siembra en tu corazón. Siembra palabras buenas. Siembra palabras de amor, de poder, de salvación, de restauración. Esa es la palabra que debe de haber en tu corazón. Palabra de sanidad. Quitémonos el pecado que fácilmente nos hace tropezar. Quitemos el pecado que fácilmente nos hace tropezar. Mire, hay personas que no importa cuántas veces tropiecen, no dejan de pecar. Vuelven y se caen, se levantan y vuelven y tropiezan otra vez. Y vuelven en lo mismo.
Rompamos con la culpa. Muchos, a pesar de que Dios ha perdonado sus pecados, siguen cargando el peso de sus errores pasados. Pero la Biblia nos dice que el Señor llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Él cargó nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. Rompamos con el temor al fracaso, al rechazo, al futuro, y el temor nos paraliza. Hay muchas personas que se han quedado en unos años pasados porque el temor los paralizó y se quedaron en los años pasados. Estamos en el 2025 y todavía hay personas que probablemente están en el 2006, en el 2010, porque tuvieron una experiencia que les sembró temor y se estancaron en ese año. Tuvieron un fracaso y se estancaron en ese año. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, en la Reina Valera dice cobardía, sino de poder, amor y ¿qué? Dominio propio. Dios no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio o autodisciplina. Escríbalo y apréndaselo de memoria y dígaselo. Yo tengo un espíritu, dígaselo, que no es cobarde, sino es de poder, de amor y de dominio propio. Usted tiene dominio propio. Usted puede decirle al pecado no. Cuando usted desarrolla el fruto del Espíritu, porque el primero que tiene que tener es amor. Si usted no tiene amor, no va a poder tener los demás. El dominio propio es uno de esos. Y ese cuesta tenerlo. A mí me costó años poder tener dominio propio, pero lo pude lograr y lo sigo logrando. Me costó callar cuando quería gritar. Me costó aguantarme las manos cuando quería pelear. Me costó, pero he aprendido. He aprendido. Se puede. Rompamos con el pecado. Cuando practicamos hábitos destructivos o pequeños deseos que nos alejan de Dios, elegimos voluntariamente la esclavitud. Cuando pecamos, nosotros elegimos voluntariamente ser esclavos del pecado, porque Dios no te va a obligar a pecar, ni tampoco te va a obligar a que seas esclavo. Dios no lo va a hacer. Es tu elección. Tú eres el que escoges. ¿Quiero ser esclavo del pecado o quiero vivir en la libertad que Cristo pagó? Es tu decisión. Tú decides. Caminemos en la libertad que Cristo nos ha dado. Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir ¿en qué? ¿En qué? Pero no usen esa libertad ¿para qué? Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por... Claro, Dios te da libertad, ¿verdad? Nos llamó a libertad, pero no es para que tú andes por ahí descarriado, cometiendo barbaridades, cometiendo pecados, tomando como un loco o como una loca, o acostándote con aquel o con aquella. No, Dios no te llamó para eso. Es una libertad de que tengas paz, de que vivas en gozo, de que vivas en felicidad. Esa es la libertad, de que ya no te culpes, de que ya no vivas tu pasado, sino que vivas en gozo, en amor, de que vivas que el día que partas de este mundo hay una vida eterna que te espera y no un infierno ardiente. Porque hay mucha gente que no cree. Hay muchos que se creen que cuando mueran van a dormir eternamente. No, mi amor, te espera el cielo o el infierno. Tú no vas a dormir eternamente. Entonces tenemos que decidir que esa libertad no la cojamos de juego, sino que esa libertad, como dice la palabra, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Dios no te va a decir, hey, no salgas esta noche a bailar.
Dios te lo puede decir porque te quiere evitar algo. El Espíritu Santo te puede decir: hoy no salgas, porque Dios conoce los planes de Satanás. Dios conoce, Dios sabe lo que te puede pasar. Te puede presentar una chica, un chico. Dios conoce la intención que tiene ese hombre o esa mujer para ti. Tú decides si entras o no entras. Tú decides. Tú tienes dominio propio para decir: no, ese no es, esa no es. Tú tienes el dominio propio. Pero los deseos de la carne, cuando no hay intimidad con Dios, pueden más. Primera de Corintios 6:12. Ustedes dicen, vamos, léalo, 1, 2 y 3. De nada. ¿Sabe de quién yo soy esclava? De Cristo. Yo le sirvo a Él. Lo único. ¿Por qué ni de mi esposo? Yo le sirvo a Él. Dios es primero que mi esposo. Dios es primero que mis hijos. Dios es primero que mis nietos. Dios es primero que mi trabajo. Hay un orden. Hay cosas que se permiten, hay cosas que no. Hay cosas que no. Y el Espíritu Santo te va a decir cuáles son. No, te va a decir sí o espera. Sí o ahora no. No debo volverme esclavo de nada. Cuando caminamos en la libertad que Cristo nos ha dado, servimos a los demás por amor. El servir para mí, por amor a Dios. Es a Dios que yo sirvo. El yo predicar, ministrar es por Dios, porque amo a Dios. Glorificamos a Dios porque demostramos que la obra de Dios en nosotros es poderosa y verdaderamente. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir en obediencia a Dios. Esa es la verdadera libertad. No es hacer lo que yo quiero. Es vivir la obediencia a Dios. Es dedicarme a Él. Es entregarme por completo a Él y hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Esa es la libertad que yo vivo. Yo estaba hablando con una muchacha que le servía a Dios y yo le pregunté eso. Si tú murieras, ella me dijo un montón de excusas porque ella se fue de su iglesia y está pues en su rebeldía. Yo le dije: si tú esta noche murieras, estás rebelde hasta con Dios, renegando de Dios. Si tú murieras esta noche, ¿dónde tú crees que tú despertarías mañana? ¿Dónde? Y me puso los ojos así. Y me dijo: nunca lo había pensado. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Es una pregunta para pensar. Porque todos conocemos nuestro cumpleaños, pero no conocemos cuándo vamos a morir. Y muchas veces nosotros creemos que somos eternos. Eterno solo es Dios. Eterno solo es Dios. Y por cuestiones de los gustos, por cuestiones de que yo, mire, yo le voy a hacer un paréntesis. Yo me crié en la iglesia, ustedes lo saben, pero ellos no. Me aparté a los 12 años, cuando mi papá y mi mamá se separan, y me voy para la calle. Y yo decía: yo vuelvo a la iglesia como Cristo a los 33 años. ¿Será mi decir?
Y mi abuela ahí, tienes que volver a la iglesia, Mary. Acuérdate que Dios te ama, acuérdate que Dios tiene un propósito para ti. Que desde pequeña me lo decían, Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene un propósito grande para ti. Y yo decía así, el sufrir, el cuidar todos mis hermanos, el lavar, el planchar, decía yo, niña, ¿no? Y antes de los 33 me iban a matar. No iba a llegar a los 33. Yo decía, a los 33 yo me voy a convertir como Cristo, decía yo. Mire la ignorancia. Yo no iba a llegar a los 33. El plan del diablo era que yo no llegara a los 33. Porque creo que como a los 30 casi me matan. Porque los planes míos no son los de Dios, ni tampoco son los de Satanás. El Señor nos llamó a libertad, pero también nos llamó a libertar a otros. Porque si usted ya es libre, su deber como hijo de Dios es liberar a otros de la culpa, del rechazo, libre del perdón. Muchas veces no queremos perdonar a ese hombre que nos dejó embarazada, nos dejó con 3 muchachos, se fue, nunca más nos dio un centavo, ¿verdad? Muchas veces queremos abandonar esa mamá o ese papá que nos dejó y nunca más nos buscó, pero ahora tiene otra familia y aquellos sí mantiene, aquellos sí los lleva de vacaciones y a mí nunca me llevó. Y vivimos con esos pensamientos y esas son cadenas que nos mantienen atados. Cadenas que debemos ya de liberar, de romper. Ya no debemos de vivir pensando en esas cosas. ¿Sabes cuál es nuestro pensamiento? ¿Qué vamos a hacer para Dios? ¿Qué voy a lograr de hoy en adelante para el reino de Dios? Para que los jóvenes vengan, para que las mujeres vengan, para que los matrimonios vengan. Ese es el pensamiento que usted debe tener. En su trabajo, ¿saben que usted es cristiano, que es cristiana? Mire, siga apoyando, siga apoyando, siga apoyando. ¿Cómo es que dice tanto da la gota en el hasta que le hace el hoyo, verdad? Exacto. Sea la gota. Porque aunque su compañero o su compañera esté como una piedra, usted va a hacer un hoyo y va a llegar. Va a llegar. Hay personas que tienen que ser libres del odio. Hay personas que tienen que ser libres de abusos. Y hoy es el día para dejar esas cadenas. Hoy es el día. ¿Sabe por qué? Porque esa es una puerta que el enemigo tiene a su favor en tu vida. Hay personas que probablemente papá o mamá no te dieron amor y hoy te hace falta ese amor. Probablemente recurrimos a personas equivocadas en busca para llenar vacíos. Y Dios quiere hoy romper cadenas, y esas personas aportaron a tu vida cosas que no eran buenas. Y hay lazos que hoy todavía te mantienen atados a esas personas. Y hoy es el día de que rompas esas cadenas. Hay que romper cadenas. ¿Sabes por qué? Porque llegamos a nuevas etapas de nuestra vida con cadenas. Y las arrastramos. Y arrastramos también a esas etapas nuevas, todas esas cadenas, todos esos problemas, todas esas personas de nuestro pasado. Y Dios quiere que comencemos de nuevo. Dios quiere darnos oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios es un Dios que sana corazones. Dios es un Dios que sana el alma. No hay medicamento, no hay psicólogo, no hay ron, no hay droga que sane tu alma.
Solamente Dios. Solamente Dios.